Sí, cambió mucho el mapa de Argentina, digamos, en las últimas 2 semanas y de acuerdo a los índices epidemiológicos que se tienen en cuenta, en el cual uno de ellos es las camas críticas, el otro es el número de casos por 100.000 habitantes y el otro es la duplicación del número de casos de los 14 días previos con los 14 días actuales. Y bueno, son todos índices que se tienen muy en cuenta y están adecuadamente tomadas las medidas porque se estaba saturando el sistema de salud, así que son muy bien tomadas. Ahora, doctora, lo que estamos viendo hoy en cuanto a números, en cuanto a números de contagios, a número de fallecimientos, los fallecimientos por supuesto que tienen que ver con esas últimas 24 horas, quizás tengan un poco de retraso por la carga, pero son tal vez más cercanos a lo que estamos viviendo. Ahora, para poder ver los resultados, habrá que esperar cuánto tiempo, porque uno piensa también que hasta el miércoles de esta semana se vivía de una manera y seguramente eso todavía nos quedan días en donde vamos a seguir viendo números altos. Sí, siempre las medidas se toman durante 10 a 14 días y se espera ese tiempo más, unos 10 a 14 días más, para ver la repercusión de las medidas, no son inmediatas. Así que, bueno, es muy importante que tomemos estas medidas. Es un momento muy difícil para todos los centros de salud, así que sí, seguimos apostando hasta que tengamos mayor cantidad de vacunas y se llegue a números más altos de coberturas vaccinales con el distanciamiento, las máscaras faciales, el lavado de manos y en estos días un confinamiento más cerrado con el fin de disminuir la circulación de la gente. Doctora, se ha hablado en muchas ocasiones durante estos 14 meses que llevamos de confinamiento, pandemia, con aperturas, con cierres, de casi como una especie de guerra. Se habla de aquellos que están en la primera línea de la batalla. Ahora, esta guerra que uno está llevando contra el COVID nos encuentra en un momento en donde si no tenemos vacunas es como estar sin armas también y lo que nos queda en principio es la trinchera para escondernos hasta que lleguen las armas. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Esto pasó igualmente en los países europeos. Ahora los países de las Américas está el centro del foco de la pandemia, con muchos casos día a día. Y como vos decís, la vacuna es una buena protección, sobre todo para prevenir formas graves, críticas, que requieren terapia intensiva. Pero igual nosotros sabemos que una persona vacunada con 2 dosis puede volver a infectarse, y más cuando hay otras variantes del virus, la variante brasilera, la de Reino Unido, la India, que si bien hasta el momento la mayoría de las vacunas han tenido una buena respuesta ante esas variantes, salvo la sudafricana con la vacuna de AstraZeneca, tenemos que seguir cuidarnos mucho. ¿El crecimiento de números que estamos viendo está relacionado de manera directa con la virulencia de estas nuevas cepas? Bueno, lo que sí está probado que estas cepas son más transmisibles, como más contagiosas. Entonces se disemina rápidamente. Uno ha escuchado, hubo un evento y se contagiaron todos. Y alguna de ellas se sabe que son más virulentas, que afectan a la gente joven y se enferma. Entonces, esta afección también de la gente joven tiene que ver con la movilidad de la gente joven. Probablemente los adultos mayores vacunados y que siguen cuidándose, encerrados, fueron menos afectados en esta segunda ola, como ocurrió en el resto de los países del mundo. Doctora, antes, por lo menos el año pasado, uno veía o se enteraba de algunos adolescentes o jóvenes que se contagiaban y transcurrían la enfermedad casi en algunos casos sin síntomas. ¿Qué están viendo ustedes ahora como pediatras con los niños que se contagian, también con los adolescentes que se contagian? En esta segunda ola de la pandemia, la edad promedia bajó, sobre todo
el adulto joven, ¿no? 35 a 45 años. En cuanto a los niños, por suerte los niños siempre la pasan en forma asintomática o sintomática leve, pero hay alrededor de un 5% de los niños que pueden requerir terapia intensiva. La verdad que ese evento que ocurre en los niños en general se da 3 a 4 semanas del inicio de la enfermedad y se llaman síndromes inflamatorios. Pero los niños que, por ejemplo, presentan comorbilidades, como puede ser un niño obeso, un síndrome de Down, un cardiópata, un pulmonar crónico, esos niños pueden tener la evolución igual que la del adulto, o sea, con una neumonía grave que evoluciona posteriormente al compromiso multiorgánico, al shock. O sea, hay como 2 cuadros en los niños, uno agudo, como ocurre en los adultos, y otro cuadro de tipo inflamatorio postviral que ocurre 3 a 4 semanas después de la infección aguda. Doctora, ya estamos pasando el 20 de mayo y casi arribando a la mitad del año sin habernos dado cuenta. Estamos en la mitad de este 2021. ¿Será muy similar a lo que hemos vivido en estos meses y será similar a lo que estamos atravesando a partir de ahora, de cierres muy estrictos, por lo menos hasta lograr una cantidad de vacunados importantes en el país? Sí, probablemente tengamos que ir y venir con estas medidas, ¿no? Es para poder llegar a tener el tiempo para vacunar a la mayor cantidad de la población posible. Se necesita eso, no hay la suficiente cantidad de vacunas para cubrir rápidamente a la población. Entonces, esas idas y vueltas de cierre y de medidas más estrictas probablemente es lo que viene durante el invierno, durante nuestro invierno. ¿Cuál es la situación en cuanto a lo que ustedes escuchan como pediatras, como infectólogos, en cuanto a la reacción de gente que tal vez toma la decisión de no vacunarse? ¿Ustedes tratan de poder hablar con todos a partir de las dudas que pueda tener la gente? Nosotros como infectólogos somos muy pro vacuna desde ya, porque sabemos la eficacia, sabemos cómo ha disminuido la mortalidad de infecciones como sarampión, poliomielitis. Y me viene bien tu pregunta porque hay que recordar a todas las familias, sobre todo los niños menores de 2 años, que por favor sigan yendo a los hospitales o a los centros de salud a vacunarse. Cada hospital o centro de salud tiene un protocolo para que el niño no se infecte, pero es muy importante eso, porque pueden reintroducirse infecciones que son prevenibles por las vacunas, como puede ser sarampión, difteria, poliomielitis. Entonces es muy importante. En cuanto a la vacuna de COVID, nosotros estamos a favor de la vacuna, pero bueno, la vacuna de COVID no es una vacuna obligatoria, entonces la persona podrá decidir. Diferentes son las del calendario, en que nosotros tenemos un compromiso, incluso el gobierno tiene un compromiso de proteger a la población. Así que bueno, esa es la respuesta. Y a pesar de los cierres, aquellas familias, aquellas mamás, papás que ya han pasado por un centro de salud saben perfectamente que los datos de esas criaturas están en el centro de salud y se sabe perfectamente cuáles son también las vacunas que están faltando dentro de lo que es el cronograma habitual y el calendario nacional de vacunas. Sí, totalmente. Totalmente, aparte se pueden comunicar, pero instamos a que completen los carnets de vacunación, porque ya en el año 2020, con la poca movilidad de la gente hacia las instituciones, quedaron muchos niños con enfermedades crónicas que no tuvieron las consultas que necesitaban y muchos niños sin vacunar. Hay caídas muy importantes en las coberturas de vacuna. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.